El gobierno hizo un llamado a participar en las elecciones de este fin de semana. Para hablar de lo que se espera de estos comicios y las medidas establecidas por la autoridad, nos acompaña hasta ahora la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch. Subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Por supuesto, muy pendientes y atentos a lo que va a ser este fin de semana. 2 días de votación, segunda vez que nos toca esta situación en términos de unos comicios. ¿Cuál es la preparación que se está dando desde las autoridades, desde el gobierno? Y por sobre todo esto que yo decía, el llamado a votar y recordar uno de los 2 días, que es una pregunta que ha estado bien presente. Así es, ha estado bien presente, así como otras preguntas, porque hay que recordar, esta no es la primera elección que nosotros llevamos a cabo durante 2 días, pero sí es la primera en esas condiciones y con voto obligatorio. Así que hemos estado ejerciendo todas las coordinaciones con las instituciones pertinentes, con CERVEL, por cierto, con Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad y orden, carabineros que van a estar desplegándose y resguardando la seguridad en todos los locales de votación. Pero lo más importante es el llamado a planificarse para ir al lugar de votación. Es decir, todos aquellos que todavía no sepan cuál es su número de mesa o local de votación, los invito a ingresar inmediatamente a cervel.cl para tener todos esos datos y poder planificarse. Además, Nicolás, solamente un recordatorio. Nosotros estamos reforzando el transporte público en todas las regiones del país. Además, vamos a tener transporte gratuito. Acá en la región metropolitana, el metro de Santiago va a estar totalmente gratuito durante el día sábado y el día domingo. Además, reforzando por sobre todo la flota de buses de la red movilidad para el día sábado, pero por sobre todo para el día domingo 27 de octubre. Claro, es bien interesante eso y relevante. Se potencia, se refuerza también el transporte público, no solamente en la capital, sino también a nivel regional. Tuvimos una conversación durante la mañana en el canal con el ministro Muñoz de Transporte y Comunicación y Telecomunicaciones, y él me hacía notar que la frecuencia, por ejemplo, en la situación de Santiago de transporte red y metro, va a ser bastante similar a de lunes a viernes, así para justamente privilegiar el transporte público, si es que uno, y eso es un buen llamado también, no tiene la posibilidad de irse caminando a su local de votación o en otro medio como por ejemplo en bicicleta. Así es, también tenemos buenas noticias porque se han generado coordinaciones para que aquellas personas que vayan en bicicleta a su local de votación también puedan ingresar con las bicicletas, así que vamos a estar con todo eso, por cierto, reforzado. Y sobre todo, si usted es de región, no es de la región metropolitana, recordar además que los servicios de EFE, que es la empresa del Estado, van a estar también siendo gratuitos en Valparaíso, en Biobío y también el recorrido de Santiago Nos y Santiago Rancagua. Así que es una buena noticia. Y además, si quieren saber sobre el transporte gratuito en el resto de las regiones del país, pueden entrar a la página web de gov.cl, Chile Vota Informado, y también van a encontrar esa información. Claro, importante, y ahí se pueden aclarar varias dudas. Por ejemplo, lo que se mencionaba también desde el gobierno, en el caso de Santiago, el metro va a ser gratuito este fin de semana, pero aún así la tarjeta VIP tiene que tener un saldo, algo de saldo para que se haga el registro, digamos, y poder acceder gratuitamente al tren subterráneo. Así es, eso también nos pasó en las últimas votaciones, así que siempre es una información relevante de recordar, pero yo diría que lo más importante es recordar que en estas elecciones estamos definiendo el futuro de nuestros barrios, el bienestar de nuestras familias, de nuestras comunas y también de las regiones del país, así que a votar, a participar y a planificarse, que es algo que hemos recordado insistentemente como gobierno durante los últimos días. En ese punto, subsecretaria, claro, la relevancia que tienen estas elecciones completamente locales, sin depender una de otra, pero tiene esa particularidad, y en ese punto se ha hecho el llamado a participar. Ahora, recordando que hay voto obligatorio, pero evidentemente con unas situaciones distintas en términos de lo que fue el cambio normativo, las multas. De todas maneras, tomar el peso, digamos, de lo que es el deber cívico y por sobre todo lo que involucra también el voto en cada una de las comunas y regiones. Así es voto obligatorio. Ustedes vieron además que tuvimos en el transcurso de la tramitación de la ley que regula estas elecciones varios cambios. Por ejemplo, si usted no se presenta a votar puede llegar a pagar una multa de 0,5 UTM. Recordar además que el domingo 27 es el domingo que es el día feriado irrenunciable electoral.
¿Qué quiere decir esto? Que es feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio que están en centros comerciales, galería, strip center o los malls, como se conocen en todo Chile. Esas personas tienen el derecho, por cierto, de tener un domingo feriado irrenunciable. El resto funciona con normalidad. Claro. Locales de votación que en su gran mayoría son establecimientos educacionales. Hubo una discusión y una cierta polémica, podríamos decir, subsecretaria, en términos de cuántos días sin clases iban a tener los alumnos de distintos establecimientos. El ministro Cataldo, de hecho, aclaró que si el establecimiento estaba en condiciones de operar el día lunes, perfectamente podía hacerlo. ¿Cuál ha sido la visión también del gobierno respecto a esto? Porque efectivamente ha habido algunas críticas por sobre, claro, la relevancia de la elección, la importancia de tener locales adecuados para esto, pero el problema de tener que suspender clases muchos días para poder generar este escenario. Sí, eso ya ha quedado claro, por cierto, por las vocerías que han dado las autoridades de educación. Son medidas que se toman con mucha responsabilidad y con el escenario y el criterio de los sostenedores de cada establecimiento. Eso hay que recordarlo profundamente. Todos los preparativos de una elección en 2 días evidentemente también significa preparativos para toda la comunidad, pero este es un derecho, es un deber, es algo que estamos esperando por sobre todo en las comunas, en las regiones, así que todas las coordinaciones están preparadas y como bien tú decías, Nicolás, en caso de que los establecimientos estén en condiciones de abrir sus puertas el día lunes, lo pueden hacer con acuerdo de la comunidad escolar. Ahora, con respecto a los locales de votación, se refuerza, como es característico y tradicional, digamos, en las elecciones, la seguridad, no solamente por parte de las policías, sino también las Fuerzas Armadas, que son los que resguardan los locales de votación. ¿Qué podemos comentar con respecto a eso, subsecretario? Sí, tenemos un refuerzo importante de las fuerzas policiales. Son más de 40.000 carabineros y carabineras que se van a estar desplegando en el país y además, por parte de Fuerzas Armadas, son 27.000 funcionarios y funcionarias. Recordar que las Fuerzas Armadas estén a cargo del resguardo de los locales de votación en nuestro país no es nuevo. Llevamos más de 80 años con esa trayectoria y funcionando de la misma manera, así que hay que darle tranquilidad a todos quienes nos están escuchando a esta hora por el canal, que hay una historia en nuestro país de generar estos procesos cívicos con transparencia, con seguridad y con mucha certeza de los resultados. Así que solamente queda planificarnos, informarnos sobre las candidaturas que queremos que nos representen en el próximo periodo e ir con la familia a ejercer este derecho y este deber cívico. Usted decía, es clave, transparencia y certeza de los resultados, como han sido, yo diría, todos los procesos electorales, digamos, en los últimos años. En gran parte de los años ya ha sido destacado eso. Ahora, esta elección, al igual como lo fue en el plebiscito, tiene la particularidad que son 2 días. Es decir, la votación del sábado, las mesas suspenden la votación, digamos, la ponen en pausa a las 6 de la tarde y esas urnas con los votos del día sábado son resguardados. Comentemos un poquito eso porque es importante también para dar esa transparencia y certeza de que el proceso se reanuda al día siguiente, a las 8 de la mañana, y es como si no hubiera habido una pausa, entre comillas, digamos. ¿Cómo va a ser el resguardo de los votos? Claro, es muy importante recordar eso porque las últimas elecciones que tuvimos en 2 días también hubo muchas preguntas al respecto. En ese momento las elecciones en 2 días tenían que ver más con las condiciones de la pandemia, como recordarán todos y todas, pero esta vez vamos a funcionar de la misma forma. Las urnas se sellan con unos números foliados, por tanto esas urnas van a estar guardadas y custodiadas como siempre por las Fuerzas Armadas, también por los apoderados y los encargados electorales de cada establecimiento. Y por cierto, siempre en el perímetro van a estar las fuerzas policiales, en este caso Carabineros de Chile. Así que hay tranquilidad para ir y con mucha entusiasmo para ir a votar en estas elecciones y sobre todo no esperar el último día a último momento. Ojalá todas las personas puedan hacer uso de su derecho y deber cívico el día sábado, ojalá para no estar con largas filas el domingo probablemente. Otro punto que recordaba de lo que fue esa última elección de 2 días, durante la noche nadie puede ingresar al lugar donde se acumularon las urnas y de hecho las puertas se cierran con llave y también con un sello que efectivamente muestra si al día siguiente hubo alguien que ingresó para dar esa transparencia y certeza como usted decía.
Así es, y recordar que las últimas elecciones donde llevamos a cabo este mismo protocolo no hubo ningún incidente, así que también para sacar eso probablemente de los miedos o algunos relatos que han empezado a instalarse, que yo creo que son injustificados debido a esta trayectoria impecable que ha tenido nuestro servicio electoral y además porque parte de ese trabajo también lo realizan las mismas personas. Los encargados del local hoy día ya se estuvieron componiendo todas las mesas, los vocales de cada mesa estuvieron ahí reconociendo los establecimientos, así que solo nos queda informarnos sobre las candidaturas e ir a votar por quienes queremos que sean nuestros concejales, alcaldes, consejeros regionales y también gobernadoras o gobernadoras del país. Subsecretaria, ¿cómo va a ser el monitoreo por parte del Ejecutivo del Gobierno de estos 2 días de elecciones? Se divide, me imagino, también por carteras, transporte, interior, de seguridad social, por ejemplo. ¿Va a funcionar de esa manera en áreas? Así es, nosotros como autoridades vamos a estar desplegándonos y además monitoreando minuto a minuto lo que pase en estas elecciones. Por cierto, existe un comité de contingencia por las elecciones que lo dirige la Subsecretaría del Interior, que también donde participan las Fuerzas Armadas, participa Carabineros, participa Cervel, participan otras carteras como transporte, como telecomunicaciones, a propósito, obras públicas, por cierto, para saber el estado de nuestras rutas a nivel nacional. Así que estamos preparados ya convocándonos para ese seguimiento y monitoreo como lo hemos hecho en otras ocasiones. Subsecretaria, por último, agradeciendo su tiempo para hablar de este tema, déjeme también llevarle a un tema de la contingencia que es bien pertinente por todo lo que ha sucedido el día de hoy durante la mañana. Se sabía, y lo publicaba el mismo ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, su renuncia al Partido Socialista. Usted, como militante también de ese partido, ¿cómo evalúa lo que fue la definición del ex subsecretario ante las dudas y algunos comentarios también desde militantes del PS de que la suspensión de la militancia podía quedar siendo poco, digamos, en toda la polémica que se ha generado aquí? Sí, yo primero quiero decir que soy una orgullosa militante del Partido Socialista, pero por cierto, hoy estoy acá en mi rol de subsecretaria general de Gobierno. La directiva, tengo entendido, la presidenta del partido ya se refirió a la renuncia del ex subsecretario, por tanto no tendría nada más que agregar. Subsecretaria Cardoch, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego.